Hola criaturitas de la noche, soy Adri. Prepárense para vivir historias de miedo llenas de oscuridad. En este episodio les cuento acerca de relatos que tienen que ver con brujería, con desapariciones y con lugares embrujados. Ten mucho cuidado si tu suegra sabe de brujería, porque te podría pasar lo que le pasó a Lupita. Esto le ocurrió a Lidia cuando tenía 19 años. Ella nos comparte esta historia y dice que pues por aquellos años ella salía con un vecinito que se habían conocido desde muy pequeños, pero habían coincidido en la prepa. Entonces empezaban a salir y vivía a unas cuantas cuadras sobre su misma calle, haz de cuenta, ¿no? Dice que ellos tenían como un ritual, que cada tarde pues se reunían y que antes de que se hiciera medianoche ella tenía que regresar a su casa. Los papás de Lidia no eran como muy estrictos, pero sí le pedían que pues antes de la medianoche estuviera en casa, y más porque le prestaban el coche. Entonces pues ella ya sabía que tenía que regresar a tiempo a casa. Y aunque no era mucha la distancia de su casa a la casa del chico con el que salía, pues ya en la noche pues era mejor que ella se fuera en carro para cualquier situación, evitar cualquier robo o lo que fuera, ¿no? Dice que ella se subía a su coche y su chico se quedaba siempre como que abajo de la luz mercurial, siguiendo como su coche hasta que se desaparecía, pues ya casi llegando a la casa de Lidia. Y esa noche dice que fue igual, ¿no? Este chico se esperó a que ella avanzara en el coche, que ya estuviera pues casi enfrente de su casa, pero en eso ella se distrajo un poco y empezó a ver su celular. Apagó el carro, se quedó viendo su celular y de pronto sintió como que alguien la estaba viendo. Miró por el retrovisor y a unos 10 metros afuera de la casa de enseguida estaba su vecina Lupita. Lupita era una señora que pues tenía, o se decía que tenía, una enfermedad mental. Dice Lidia que vio a la señora Lupita sentada en su mecedora, como siempre con su batón rosa, con su cabello todo despeinado y siempre como con esa mirada triste. Estaba meciéndose en la mecedora que le ponían siempre. Para Lidia fue como que, bueno, pues siempre está ahí Lupita. Hasta que de repente se acordó y cayó en cuenta que Lupita había fallecido hace una semana. Sintió que un frío le recorrió todo el cuerpo. Lo único que hizo fue bajarse rapidísimo de su coche y llegar a la puerta de su casa, sin dejar de ver a su vecina Lupita, que la verdad ella nada más le seguía con la mirada, no le dijo nada, se seguía meciendo lentamente en la mecedora. Se metió rápidamente a su casa, no le contó nada a nadie esa noche, hasta el día siguiente, que le platicó a su abuelita, pues que anoche que había llegado, todavía no era medianoche, y que se estacionó y que de repente vio que Lupita estaba en la mecedora. Su abuelita le dijo que pues ya habían varias vecinas que habían dicho que habían visto a Lupita caminar, que habían visto a Lupita en la mecedora, y eso que pues ella había fallecido ya hace algunas semanas. Pero lo que a Lidia la dejó como muy consternada o muy asustada fue lo que le contó su abuelita, que su abuelita conocía a la señora Lupita desde que era joven y que pues siempre se decía que tenía una enfermedad mental porque hablaba sola, porque de repente hacía cantos muy extraños que nadie entendía. Pero la abuelita de Lidia le contó que lo que le hicieron a Lupita fue un mal, que ella era una chica normal, que había tenido pues toda su vida estudios, trabajaba, era una chica que hacía su vida completamente normal, hasta que una vez se enamoró de un chico. Pero al parecer, la mamá de este joven no estaba de acuerdo con que fuera novio de Lupita. Dice la abuelita de Lidia que a partir de esa situación, Lupita empezó a tener episodios muy extraños, donde decía que le hablaban, donde decía que la seguían, y a partir de ahí fue pues desmejorando su salud mental al punto que ya no pudo ni trabajar ni estudiar. Este chico se separó de ella, pero ella siguió deteriorando su salud mental hasta un punto en que dice la abuelita de Lidia que unos policías la encontraron como en unos callejones atrás de la colonia donde ellos vivían, pero que no estaba caminando, que estaba flotando. Y a partir de ahí todo fue para mal. Empezó a escuchar voces, la escuchaban cantar. Todo este tiempo vivió de esta manera y perdió su vida normal. Dice la abuelita de Lidia que lo que tenía Lupita no era una enfermedad mental, sino que la mamá del chico que había sido su novio le había mandado un ente, un espíritu, para que se le metiera. Tal vez esta maldición que le mandaron es la que no permite que ella descanse en paz.
puede que encuentres más que tu reflejo en el espejo. Y esto fue lo que le ocurrió a Paco. Cuando él se fue a estudiar la universidad, todo se acomodó para que se fuera a vivir con su tía. Su tía vivía mucho más cerca de la universidad en donde él iba a estar. Y aparte, su tía era soltera, tenía una casa bastante grande que a veces también le daba asistencia a otros chicos universitarios. Entonces se acomodó todo muy bien para que él estuviera pues también en esta casa, más cerca, mucho más cómodo. Él se llevaba súper bien con su tía y aparte le gustaba mucho esta casa que tenía, porque la tía tenía como que detalles muy bonitos, entonces te sentías en un lugar muy acogedor. Dice que había como un pasillo en esta casa donde la tía había adecuado diferentes habitaciones que eran las que facilitaba o le rentaba a otros estudiantes. Y al final del pasillo había como que un espejo muy grande. Y a partir del espejo, a mano derecha, encontrabas los baños. Esto estaba como muy bonito dividido y el espejo dice que le daba como pues una intensidad muy padre a la casa, ¿no? Como muy fashion, como un estilo muy muy padre. Entonces se le hacía como una casa bastante linda. Pasaron muchos días, él como si nada, se llevaba súper bien con su tía, con los roomies que tenía por ahí compartiendo también. De hecho, con uno de ellos compartía algunas clases, todo bastante bien. Hasta que dice que una noche se despertó al baño, normal. No se escuchó ningún ruido, no era nada raro. Solamente que eran como que casi 3 de la mañana. Se despertó al baño, agarró su celular y dejaban siempre como que una lucecita prendida, justamente para los que salían de su cuarto, que el baño estaba afuera, pues que no estuviera todo apagado. Dice que pues él se iba guiando como que con la luz del celular y esta lucecita que quedaba al final del baño, y que cuando pasó justo enfrente del espejo se le cayó el celular, se agacha a recogerlo y de reojo en el espejo ve algo muy extraño. Empieza a ver como que el reflejo de la casa, pero era como si fuera diferente, mucho más oscura y aparte como que figuras atravesando atrás del pasillo. Dice que de pronto él pues se sintió bastante abrumado y quería como seguir caminando, pero no podía. Dice que lo único que recuerda es el querer como acercarse a la luz, pero que no podía. Y ya, hasta ahí tuvo como que un blackout y de repente despertó y ya eran las 5 de la mañana. Lo que lo despertó fue de repente como que el escuchar los pajaritos que ya empezaban como pues a amanecer, que ya decían que estaba amaneciendo. Se despertó frente al espejo como desmayado y no pudo entender qué fue lo que le pasó. Se levantó rápidamente, se fue a su cuarto, se acostó otro rato y dijo porque se sentía muy cansado y no entendía qué es lo que había pasado. Se durmió y dice que despertó hasta mediodía, que todo el mundo lo andaba ya buscando, que porque no había ido a clases, que qué había pasado. La tía también le estuvo tocando la puerta hasta que ya como que él recobró la noción del tiempo, se despertó y le empezó a contar esto a su tía. Le dijo que una noche antes simplemente se paró al baño y que algo lo detuvo en el espejo y que amaneció ahí tirado en el piso. Entonces la tía le empezó a contar la historia de ese espejo. Le dijo que ese espejo ella lo había encontrado en una tienda de antigüedades y que ella no creyó lo que le había contado la persona que era la dueña de esa tienda, que cada reliquia que tenía contaba una historia, ¿no? Que este sillón era de no sé quién y que con ese espejo pues ella le encantó desde que lo vio y que la persona le dijo, es que este espejo pertenecía a la casa de una bruja. Y ella de que, ay, sí, seguramente. Entonces como que ya le siguió la corriente y pues le dio muy buen precio. Como ella estaba ajustando toda su casa para que se viera bastante linda, no le importó y se llevó el espejo. Dice que su tía, pues a partir de lo que él le contó, pues ya empezó a tomar más precauciones porque incluso le confesó a Paco que ella también ya había tenido situaciones frente a ese espejo. Que una tarde ella se encontraba arreglando también unas cosas que iba a entregar porque también hacía algunos pedidos de artesanías y cosas que ella realizaba y que se encontraba como que ya arreglando todo para ir a entregar ese pedido y justamente cuando pasa otra vez hacia el pasillo para agarrar unas cosas se queda igual. Era como que algo dentro del espejo te congelaba o te hipnotizaba que hacía que no te pudieras mover. Pero en el caso de su tía fueron algunos minutos lo que ella duró como en este trance. Entonces la conclusión a la que llegaron Paco y su tía es que depende de la persona, de su vulnerabilidad, es a lo que te lleva al espejo. A partir de ese día su tía optó y Paco le ayudó a tapar el espejo porque como estaba empotrado en la pared pues no podían hacer mucho. Pero dice Paco que a partir de ese suceso que tuvo, él cada noche entre 3, 4 de la mañana escucha un tipo de crujido como si viniera del espejo.
Cancún es uno de los lugares que la gente prefiere muchísimo para vacacionar, pero ¿sabías que también tienen hoteles embrujados? Esto lo compartió una chica que se llama Alejandra. Ella dice que trabajó mucho tiempo en un hotel de Cancún. De estos hoteles que son grandísimos, ya sabes que tienen varios complejos y que tienen algunos pasillos subterráneos que nada más utilizan las personas de servicio. Estos no están habilitados para que ningún huésped pase ni nada, sino es como para facilitar el trabajo pues de la gente que da servicio al hotel, de los proveedores, todo esto. Ale tenía a su amiga Laura que trabajaban juntas desde hace mucho tiempo porque vivían en esa zona de Cancún, entonces era muy común que pues trabajaran como que en los mismos complejos o en los mismos hoteles. Ellas siempre trataban de acomodar sus horarios juntas, ¿no? Pues para que el turno fuera más rápido, para pasarla bien entre ellas. Ellas, cada que les tocaba ir a esta parte subterránea del hotel, pues se hacían bromas, ¿no? Porque entre todos los que trabajaban ahí se contaban leyendas, que si se aparecía una señora, que si te apagaban las luces o parpadeaban las luces de estos pasillos. Entonces era como que un chiste que tenían interno entre los trabajadores de este hotel. Hasta que dice que una tarde, pues ellas ya iban a salir de su turno, ya se andaban apurando para entregar todo y poderse ir a disfrutar, a cenar juntas, que estaban limpiando esa parte de un pasillo subterráneo que tenían que dejar todo acomodado para las personas que iban a recibir el siguiente turno, y les pedían a ellas que tomaran una fotografía de cómo habían dejado todos los insumos y todo lo que habían utilizado para que no hubiera como que ahí ningún problema en de que algo faltaba o algo estaba desacomodado o estuviera sucio. Entonces ellas siempre hacían esto con su jefa, tomaban la fotografía y se la enviaban. Esta ocasión toman la fotografía donde ya estaba todo limpio, donde ya estaba todo acomodado para que la persona que iba a recibir el turno pues encontrara todo bien. Toman la foto, se la mandan a su jefa y su jefa les contesta: ¿y esa mujer quién es? Y ellas se quedan, solo estaban Ale y su amiga Laura. Revisan la fotografía y se dan cuenta que en la parte de atrás del pasillo se ve como pues un tipo de mujer, una mujer como que con las piernas alargadas y bastante desproporcionadas. Tenía como que el cabello medio agarrado y se veía que traía pues como un uniforme, pero antiguo, no era el que utilizaban en ese tiempo, ¿no? Ellas se asustaron muchísimo, dejaron ahí todas las cosas y fueron con su jefa que estaba pues en las oficinas y le dicen: te lo juro que no había nadie, o sea, solo estábamos Ale y yo, o sea, Laura le dice a su jefa, nada más estábamos las dos, no había ninguna persona, no había nada. Tanto estaban como que con esto de que sí, que no, que la jefa creyó que pues como eran muy amigas, le estaban jugando algún tipo de broma. Van las tres juntas a revisar pues qué era lo que habían captado en la foto del celular y pues no había nada. Lo único que empezaron como que a revisar que no hubiera alguien que se hubiera metido a estos pasillos o algún huésped y no había nada. Ellas se van y llega la persona que era la encargada del siguiente turno. En eso pues ya la jefa de ellas también pues despide su turno porque ya llegaba la persona que se quedaba como que el resto de la noche. Dice la jefa de Ale y de Laura que esa madrugada estuvo recibiendo llamadas de la persona que estaba encargada del turno para decirle que se escuchaban gritos de una mujer abajo de los pasillos, que había ido ella con el guardia y que no había nada, que no encontraba nada. Al otro día, pues también varios huéspedes habían puesto como esta pues denuncia o habían dicho que habían escuchado a una mujer gritando y que no encontraban o no sabían bien de dónde venían los gritos. Todo venía de los pasillos subterráneos que nada más los empleados podían entrar. Hicieron tanta investigación para que pues la gente estuviera segura y los huéspedes tranquilos de que no había nada extraño, que no había nadie en peligro, que llevaron a policías, que estuvieran investigando, pero nunca se encontró nada. ¿Y tú alguna vez has vivido alguna experiencia paranormal en un hotel? ¿A ti te gustan las ferias? Hay una feria muy famosa en Oregón y te cuento lo que ocurrió. Había una feria muy esperada en Oregón, por ahí de los 80. Y claro que toda la gente que vivía cerca de esta comunidad pues eran parte de esta celebración. Y Jeremy, que era un chico de 14 años, claro que tenía que estar ahí con uno de sus mejores amigos, listos para disfrutar de la comida, de los juegos, de las bebidas y de todo lo que incluía esta feria ambulante. Ese día se puso de acuerdo con su mejor amigo y se fueron a disfrutar de la feria. Lo que pasó después se convirtió en toda una tragedia
Después de 4 décadas de búsqueda, no se ha sabido nada de Jeremy. Jeremy esa tarde se había ido con su mejor amigo a disfrutar de esta feria ambulante. Empezaron a disfrutar de las atracciones de la feria, se encontraron con más amigos. Llegó un punto de la tarde donde Jeremy le dice a su amigo que él quería como recorrer otra parte de la feria y que se reencontraran a las 5. Eran como las 3, entonces para las 5 se iban a volver a ver en uno de los puntos ahí de la feria. Y ya cada quien como que iba a ir a las atracciones que más les llamaba la atención y a ver todo lo que traía la feria. Pues a este punto nunca regresó Jeremy. Estuvo su amigo esperándolo, buscándolo y jamás lo encontró. Llegó un punto de la noche en que obviamente la familia de Jeremy estaba muy preocupada. Su papá, su mamá fueron a poner una denuncia, pero todavía no les podían hacer mucho caso las autoridades porque decían que era muy poco el tiempo de su desaparición y como era un adolescente de 14 años que tal vez se había ido de fiesta, que se había ido con alguna chica, entonces pues pasó más el tiempo. Los papás seguían buscando a Jeremy junto con la comunidad y con sus amigos, pero nunca encontraron nada. Hubo una persona que dijo que días antes de que llegara a la feria había visto a un hombre muy sospechoso, un hombre como con una capucha que rondaba por ahí el lugar donde iban a poner o iban a establecer la feria y que era una persona que no era de esa comunidad. Empezaron a hacer diferentes líneas de investigaciones donde cada persona decía pues algo que habían visto, ¿no? Que si se había ido con un amigo, pero resultó que no era cierto, que un amigo muy cercano de la familia había sido el que lo había secuestrado. Empezaron a investigar a este señor que Jeremy conocía porque lo había cuidado cuando él era pequeño y resulta que empezaron a decir que este señor se lo había llevado porque este señor tenía algunos antecedentes de que había secuestrado a otra mujer. Fueron a hacer toda esta investigación y no encontraron ninguna pista de que esta persona se hubiera llevado a Jeremy. Era como si la tierra o la feria se lo hubiera tragado. Hoy en día, los papás siguen sin ninguna explicación de qué fue lo que le ocurrió a Jeremy. ¿Tú crees que existen las señales del más allá? Te cuento la historia de Charles. El 12 de septiembre del 2008 hubo una tragedia bien horrible en California. Se impactaron 2 trenes, uno de pasajeros y el otro un tren de carga. Fallecieron 25 personas y 130 resultaron muy heridas. Pero lo que pasó después de esta tragedia fue bastante impactante y aún no entienden cuál fue la razón. Resulta que Charles era uno de los pasajeros que venía dentro de este tren y él se dirigía a una entrevista de trabajo porque se quería cambiar de casa con su prometida Andrea. Él ya tenía un hijo de 22 años. Esa tarde pues él iba a esta entrevista, por eso tomó el tren. Lo que pasó después de este fuerte impacto es que se dice y se registró que las personas más allegadas a Charles empezaron a recibir llamadas desde su celular. Más de 30 llamadas a sus seres queridos, entre su hijo, su prometida, su familia, que dicen que contestaban el teléfono y escuchaban nada más como una interferencia o un sonido muy extraño. Cuando intentaban regresar la llamada, se daban cuenta que se iba a buzón. Poco tiempo después se dieron cuenta que había sucedido este accidente. El hijo de Charles dice que cuando él supo del accidente, pues se puso súper nervioso y que en eso recibió una llamada a su celular de su papá. Entonces él sintió como un alivio de que su papá estaba vivo. Cuando trata de contestar no se escucha nada más que la pura interferencia. Entonces lo que resultó después fue que gracias al celular de Charles pudieron encontrar los restos de muchas personas que habían quedado atrapadas en este vagón del tren. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió porque tiempo después el forense dio la declaración de que Charles había muerto instantáneamente durante este accidente. Entonces, ¿cómo él iba a hacer estas llamadas? Tal vez era su espíritu tratando de pedir ayuda. Y bueno, criaturitas de la noche, estas fueron las historias de este episodio. ¿Qué les pareció? ¿Les dio miedo? Cuéntenme también sus experiencias paranormales para compartirlas con todas las criaturitas. Y ya saben, les pido que por favor me regalen sus 5 estrellas y que se suscriban si nos están escuchando por alguna plataforma de audio. Y si estás en YouTube, también prende la campanita para estarnos viendo seguido. Y ahora sí, no te asustes si sueñas con lo que te conté. Te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.